cuando hay trastornos de la coagulación. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente cuando la gente o tiene riesgo de tener hemorragias o tiene riesgo de tener trombosis. La coagulación, como ya lo vieron en el fisio, pues es básicamente, o bueno, más bien la hemostasia, se trata, o cuál es el objetivo final de la hemostasia. Disminuir el sangrado. Tiene otra concepción de la hemostasia. ¿Cuál? ¿Y cuál es el equilibrio? ¿Qué es lo que hace especial a la sangre? Que circula. Ok, mantener su estado líquido, básicamente. Entonces, sí se trata de detener hemorragias cuando hay alguna lesión, que no se salga la sangre de sus vasos sanguíneos, pero también se trata de que siga fluyendo una vez que ya se resolvió el sitio de lesión. Ok, entonces para eso la hemostasia se divide en varias fases. ¿Se acuerdan cuáles son? Primero hay una fase de vasoconstricción. Luego agregación plaquetaria. Sí. Agregación plaquetaria y activación de elevación. Bueno, vamos a enfocarlo todo en tapón, porque al final de cuentas se forma un tapón de plaquetas. Después, ahora sí viene cascada de coagulación para formar ¿qué? Una red de fibrina que pueda como que atrapar o abrazar al tapón para hacerlo más fuerte y que no se salga y darle tiempo al tejido de que se repare. Y por último, una vez que ya hubo reparación, para evitar que haya una tromboembolia, entonces viene la fase de fibrinólisis. Ok, entonces, ¿qué tipo de medicamentos tenemos para intervenir en todos estos procesos? Trombolítico. Pues antiagregantes plaquetarios. Tenemos primero antiagregantes. antiagregantes aquí para aquellas ocasiones en que los pacientes tienen algún riesgo de formar coágulos o trombos plaquetarios. Y los trombos plaquetarios, por cuestiones de flujo, es más común que sucedan dentro de las arterias. Entonces, por ejemplo, al paciente que tiene riesgo de infartarse, al paciente que tiene una angina de pecho, entonces a esos pacientes, si tienen riesgo cardiovascular alto, le llamamos, a eso les damos antiagregantes. Que nos evita que se forman las plaquetas, que van a ser su principal problema si es que se llega a formar un tapón plaquetario. Ok, luego tenemos otro tipo de medicamentos para evitar trombos que no actúan a nivel de las plaquetas, sino que actúan a nivel de la red de fibrina, que evitan que la red de fibrina se pueda formar. ¿Y estos son? No. Lítico significa que voy a deshacer la fibrina. Entonces, eso va después. Aquí tengo anticoagulantes. Entonces, ¿qué van a hacer? La warfarina, la cenocumarina, las heparinas y todo eso va a evitar que se forme una red de fibrina. ¿Para qué? Lo utilizamos en varias situaciones, también en pacientes que tienen riesgo de hacer trombos, pero sobre todo de tipo venoso. A los pacientes que tienen insuficiencia venosa con alguna otra patología que, por ejemplo, los esté poniendo en cama, como que los acaban de operar. A los pacientes que tienen algún tipo de cáncer, generalmente ellos tienden a hacer muchos trombos venosos, o a los pacientes que tienen o ya tuvieron alguna trombosis para evitar que se forme nuevamente se retrombose. Entonces, ojo, los anticoagulantes no me están deshaciendo la fibrina. Los anticoagulantes evitan que se forme más fibrina. Ahora sí. Sí, se usan, pero el uso no es para deshacer el trombo venoso. El uso es para evitar que se forme más, porque el trombo venoso ya de por sí, suponte que esta es una vena, se forma aquí el trombo que ya tiene, si ya tiene fibrina, ya tiene plaquetas y ya tiene red de fibrina. Entonces lo que pasa aquí
es que tienes más éstasis en esta zona y tienes mucho mayor riesgo de que se forme algo más grande. Entonces, lo que evitas con eso es que se haga más grande el trombo, pero no estás deshaciéndolo. ¿Sí? En la trombosis venosa, por regla general, se hace trombectomía, es decir, retiro de la ¿cómo se llama? Del trombo, por medio de lo hacen los angiólogos, o tienes la otra opción que sí es deshacer la fibrina, y ahí sí vienen las fibrinolíticos. ¿Como cuáles conocen? Ateplasa, tenecteplasa, que son los más utilizados, ¿no? Trombosis venosa a nivel cerebral o a nivel pulmonar o de miembros inferiores. Pero también en la fibrinólisis podemos tener otros medicamentos que me hacen totalmente lo contrario, es decir, evitan que se deshaga la fibrina. Y estos son los antifibrinolíticos. Si, por ejemplo, llega algún paciente que lo metí a fibrinólisis, llegó infartado, llegó en periodo de ventana y se le puso tenecteplasa, entonces, y por alguna razón me pasé, está sangrando, tiene un sangrado mayor del tubo digestivo, tengo otros medicamentos para contrarrestar un poquito el efecto del fibrinolítico, que son los antifibrinolíticos. Y el más conocido o el más utilizado, de eso les hablaron en el Congreso, es un medicamento que también se indica cuando hay un traumatismo, por ejemplo, un politraumatizado tipo accidente de auto. ¿Se acuerdan de la plática de la doctora Alma que les puso ahí un trauma de alto impacto? Entonces, en ese tipo de pacientes, para evitar que se desangren, están indicados estos medicamentos. Son los antifibrinolíticos, y el ejemplo, no sé si alguien se acuerda del ejemplo que les puso ella. Ácido tranexámico. Ácido tranexámico es un medicamento que utilizamos como protocolo de TLS para el politraumatizado, 1 gramo en bolo para evitar que se desangre. Y eso me ayuda a controlar hemorragias en el paciente que tiene fracturas expuestas, tiene varios golpes o varias contusiones en el cerebro. Entonces, algunos probablemente usan ácido tranexámico como parte de su rutina de skincare también, porque sí sirve, es un desmanchante. Entonces, es el mismo, nada más que IV actúa como un antifibrinolítico, es decir, evita que el tapón se deshaga, permanece más tiempo ahí. Entonces, estos 3 medicamentos, 3 familias, ¿qué función me van a hacer? Y esto es, ¿qué me evitan? ¿O tratan? ¿Sangrado? ¿Me evitan el sangrado? ¿La aspirina? Me evitan la formación de trombos. Pueden ser plaquetarios o pueden ser de fibrina. Los antiagregantes, anticoagulantes, los fibrinolíticos, me actúan sobre alguna fase de la formación del tapón, del trombo, para evitar que se forme. En cambio, los antifibrinolíticos hacen que se quede más tiempo el tapón, entonces me ayudan a controlar hemorragias. Y al final vamos a hablar de otros medicamentos que también me ayudan a controlar hemorragias. Pero bueno, ya teniendo esto como un panorama general, ahora sí hablamos de las diferentes fases. Primero vamos a hablar de los medicamentos que utilizamos en la hemostasia primaria. Y ya dijimos que la hemostasia primaria inicia cuando, por alguna razón, tenemos una cortada, tenemos algún tipo de traumatismo, el endotelio se lesiona, se expone. ¿Se acuerdan que la sangre en estado líquido, sin ninguna lesión, mantiene un estado anticoagulante o procoagulante? Anticoagulante para mantenerse líquida. Pero cuando se expone el endotelio, todo lo que está abajo es procoagulante. Entonces, ¿para qué? Para que le ayude a hacer un tapón que le dé tiempo al endotelio de repararse nuevamente.
Entonces la hemostasia primaria se compone, como ya dijeron, de varias fases. Primero se expone el subendotelio, en donde tenemos un factor muy importante en la coagulación, que va a ser el factor de von Willebrand, que básicamente va a ser como una enramada o un brazo que va a hacer que las plaquetas que anden pasando por ahí se peguen y empiecen a formar el tapón plaquetario. Y a eso, a la unión de la plaqueta al endotelio se le llama adhesión. Luego tenemos la activación de las plaquetas, porque las plaquetas normalmente andan redonditas por la vida o no, y de forma inactiva, pero dentro tienen gránulos capaces de llamar a más plaquetas. ¿Gránulos de qué? Ácido araquidónico, trombina, ADP y todo donde pueda actuar eso. Entonces, la segunda fase, una vez que ya está adherida a la plaqueta, se trata de hacer una forma como de amiba, es decir, me hago como más grande, me extiendo para poder tener mayor superficie, cubrir mayor superficie, pero a la vez, al extenderme, exprimo la plaqueta y saco todos los gránulos que tienen para llamar a otras plaquetas. Entonces la fase de activación me ayuda también a la siguiente fase, que es la de agregación. Esos gránulos que se liberaron al activar a la plaqueta hacen que lleguen más plaquetas, y la unión plaqueta-plaqueta me hace la agregación y la formación finalmente del tronco. Mientras, la segunda fase se trata de hacer fibrina. ¿Qué es la fibrina? Es una proteína, es una red que en realidad va a formar polímeros de fibrina, muchas proteínas juntas que van a ser finalmente una red que va a abrazar las plaquetas. Y aquí tenemos algo que no nos gusta mucho, pero que nos sirve. Realmente no pasa así, es mucho más complejo que la cascada, pero para fines de entender qué pasa en la cascada está bien. Ok, entonces tenemos dos formas de hacer fibrina. La primera se llama vía extrínseca, que es, hay una lesión. Dentro de esos factores que se expone un factor que se le da el nombre de factor tisular, y el puro factor tisular es capaz de activar al factor 7. Todos los factores de la coagulación andan por ahí circulando, pero están en forma inactiva. Necesitan que alguien venga a activarlos. En el caso del traumatismo, cuando hay un trauma, el factor tisular se libera y entonces es el que es capaz de activar al 7, que inmediatamente entra en lo que conocemos como vía común, activando al 10. Y esa vía común, no se la tienen que aprender, al final me va a llevar a formar fibrina. La otra forma es por medio de superficies de contacto, que es la vía intrínseca. Aquí no necesita haber traumatismo, y aquí se interfieren una serie de factores, ahora sí más parecido a una cascada, que me van activando el 12 al 11, el 11 al 8, con ayuda del factor 5, y finalmente se activa también el 10. Entonces, hay dos formas. ¿Cómo lo podemos ver esto en el laboratorio? ¿Cómo podemos darnos una idea? Que nosotros conocemos para los que se van a operar, si no les han operado, siempre les piden la BH, que siempre cuentan las células de la sangre, y los tiempos de coagulación. El TP, que me mide, el más cortito mide la vía más corta, que es la extrínseca, y el TTPA, que me mide la vía más larga, que es la vía intrínseca. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, TP y TTPA. Extrínseca para el TP, intrínseca TTPA. Y de esta forma nos damos una idea, antes de que el paciente entre en cirugía, de cómo está su coagulación, porque si lo vamos a operar, pues nos importa que sí hagamos así. Y finalmente tenemos el proceso de fibrinólisis. ¿Y qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que activar a otro factor que se encuentra también en forma inactiva, que es el plasminógeno. Entonces, el plasminógeno se activa por medio de factores intrínsecos que me van a decir, sabes que ya párale, o sea, ya el endotelio está de nuevo íntegro. Entonces el plasminógeno se convierte en plasmina, y la plasmina la podemos imaginar básicamente como una tijera. Entonces llega y corta todos los pedacitos de fibrina que había, y de esta manera se disuelve el coágulo, y así se acaba la coagulación, la sangre sigue circulando, sigue siendo sangre líquida, y el endotelio ya se repara. Eso sucede como de forma normal. Entonces, como ya les explicaba acá en el pizarrón, tenemos fármacos tanto para tratar la trombosis
como para tratar la hemorragia. Y en la parte de trombosis vamos a tener a los antiagregantes plaquetarios que van a actuar sobre la hemostasia primaria, es decir, no van a dejar que se forme el tapón de plaquetas, y a los anticoagulantes que van a ser los que van a tener efecto en la hemostasia secundaria, o sea, no van a dejar que se forme la fibrina. Y ahí tenemos ejemplos de los diferentes, los vamos a ir viendo. Entonces, antiagregantes, los más utilizados, ácido acetilsalicílico, la aspirina y el clopidogrel. Actualmente, de hecho de la guía de este año, ya se está agregando ticagrelol y prasugrel, que tienen un mecanismo de acción muy similar al clopidogrel, ya en las guías para antiagregación. Pero estos son como los clásicos. No, entra como un factor para revertir anticoagulación. Sí, pero me actúa después. Ok, entonces, ácido acetilsalicílico, probablemente, no sé si ya vieron ellos. Ok, bueno, es un medicamento que el mecanismo de acción depende mucho de a qué dosis lo das. Si lo das a dosis bajitas, entonces te va a actuar como un antiagregante plaquetario. Si lo das a dosis más alta, entonces sí te ayuda como analgésico. Entonces la dosis de aspirina, que es para tratar dolor, son de 500 miligramos, mientras que la dosis de aspirina Protect, si alguien por ahí sus familiares lo toman, si alguien... ¿Ahí? La aspirina Junior o la Protect, ¿de cuánto viene? De 100. Entonces, las dosis van de 80 hasta 300. De hecho, en el paciente, por ejemplo, con infarto, las guías te dicen 300. Te das 300 miligramos de aspirina. Pero es la dosis antiagregante. ¿Qué es lo que hace? Bloquea la COX-1, que a su vez me va a bloquear el tromboxano A2. ¿Y qué es el tromboxano A2? Uno de esos gránulos que tenía dentro de la plaqueta para llamar a más plaquetas. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que me está inhibiendo? El tapón, por medio de inhibir a los factores agregantes plaquetarios, por eso se llaman antiagregantes. Entonces, la aspirina sí tiene sus contraindicaciones, son un poco relativas y hay que valorar si le voy a hacer más daño al paciente o tiene mucho riesgo de hacer un infarto y entonces es mejor dárselo. Entonces tenemos que en caso de que el paciente ya tiene úlcera, ya sangró, hay que irnos con cuidado o ver si tienen otras alternativas. En los pacientes que tienen insuficiencia renal, cardíaca graves y también la hepática, puede estar contraindicado y puede causar acidosis por salicilatos. En el tercer trimestre de embarazo tampoco lo damos porque puede causar como muchos AINES, cierre prematuro del conducto arterioso y también hipertensión pulmonar. Las dosis ya se los dije. Y en caso de intoxicación, que está reportado en niños también, sobre todo casi el caso clínico típico es de niños, da acidosis metabólica. ¿Cuál es el efecto más frecuente de estos medicamentos? El efecto secundario, indeseado. Hemorragia. Ojo aquí, y siempre nos peleamos por esto. Cuando un paciente sangra, por ejemplo, tenía una úlcera gástrica y estaba tomando aspirina, generalmente el gastro te va a decir, fue por la aspirina, ¿no? Hay que quitarle la aspirina. Un paciente puede tener agua, y a esto me refiero a ningún factor para hacer coágulos, pero si las mangueras están íntegras, si el endotelio está íntegro, esa agua no se va a salir. Entonces, ¿qué tenía que haber antes? Una lesión. Entonces, no sangra porque estaba tomando aspirina, sangra porque ya tenía algún factor que le estaba haciendo que tuviera la úlcera y la aspirina, pues, como que le detonó por el efecto. Pero sí, o sea, sí, a lo que voy con esto es que muchas veces conviene más, o siempre les pregunto, si tuvieran que elegir entre trombosarse y sangrar, ¿qué elegirían? ¿Sangrar por qué? Porque el sangrado, salvo algunos, se puede controlar más fácilmente, tenemos más formas, pero la trombosis siempre me va a dejar una secuela, ¿ok? Así sea un dedito, se me necrosó el dedito, pues ya me lo tienen que ocupar, ya no lo tengo, ¿ok? Si
un EBC isquémico, peor, deja secuelas. Siempre la isquemia deja secuelas, mientras que el sangrado es más fácil de controlar. Entonces, por eso siempre nos peleamos, si ocupa la aspirina, la ocupa. ¿Qué tengo que hacer? Pues trátale la úlcera, ¿sí? Entonces, ve lo que le está causando, ve si le tienes que cauterizar algo, trata lo que le provocó eso, pero conviene más que el paciente no se infecte. Clopidogrel, igual, profilaxis en trombosis arteriales, mecanismo de acción un poquito, perdóname, te estaba confundiendo con bevacizumab. Tienes razón. Estoy pensando en el otro. Clopidogrel, entonces, inhibe el ADP. Y el ADP es otro de los agregantes plaquetarios. Entonces, los dos, ambos son inhibidores irreversibles. ¿Qué quiere decir? Que una vez que me tomé la aspirina, me tomé el clopidogrel, todas las plaquetas que yo tenía van a quedar inactivas, o ese es el objetivo de la antiagregación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que va a durar, el efecto dura toda la vida media de la plaqueta. ¿Qué son? 7-10 días. ¿Ok? Entonces, por eso, cuando se va a operar un paciente y está tomando la aspirina, es que le dice el cirujano que tiene que suspender la aspirina previo al procedimiento para evitar que sangre. La verdad es que esa es otra cosa que no voy a discutir con ustedes, pero cada vez las guías nos están diciendo lo mismo. O sea, la idea es lo mismo: prefiero que sangre a que se trombose, y si el riesgo del paciente es muy grande, incluso ya hay estudios que dicen no es necesario suspender, a menos de que la cirugía sea una cirugía mayor, sistema nervioso central, retina. Ahí sí hay mucho riesgo, pero si no, el paciente puede llegar con su aspirina hasta la hora de la cirugía. No nos los van a aceptar, pero las nuevas guías sí lo dicen. Ok, están contraindicado el clopidogrel en lactancia materna y también en insuficiencia hepática severa. La hemorragia es su efecto también más frecuente, igual que la aspirina, aunque sangran un poquito menos con clopidogrel que con aspirina. Y la dosis, esta sí es estándar, 75 miligramos día. Para el paciente que se acaba de infartar, igual que la aspirina, 300 o 600, dependiendo si lo vas a meter a fibrinólisis, pero la del paciente de la consulta del día a día son 75 miligramos al día. ¿Se será por todos los días? Todos los días. Ahora, no, lo que pasa es que si no hacemos tan frecuentemente el estudio de laboratorio para ver qué tan bien me está antiagregando el paciente. Se llama gregometría plaquetaria. ¿Qué se ha visto en la gregometría plaquetaria? Que para el paciente que va a tomar de por vida, digo porque a algunos médicos les gusta como innovar mucho, ¿no? Y entonces, como todos le dan aspirina, yo le voy a dar clopidogrel a mi paciente. Entonces se ha visto que la aspirina no causa, ¿cómo decirlo?, como alguna... que el paciente sea tolerante, o sea que pierda su efecto. La aspirina lo mantiene, mientras que el clopidogrel a lo largo de 2-3 años pierde su efecto antiagregante. O sea, si hacen agregometría se van a dar cuenta que sus pacientes realmente no están antiagregados. Entonces hay como cierta tolerancia al medicamento. Por eso seguimos prefiriendo la aspirina. Ok, anticoagulantes, dependiendo de dónde actúen, tenemos primero varias presentaciones, desde intravenosas hasta vías orales. Los medicamentos anticoagulantes parenterales son básicamente, y esto es lo que no es oral, básicamente son las heparinas. Y lo que sí es oral, tenemos las antagonistas de la vitamina K, y aquí entra acenocumarina y warfarina. Y tenemos también a los llamados nuevos anticoagulantes o anticoagulantes directos, ya no son tan nuevos, tienen como 15 años. Entonces, anticoagulantes, antagonistas de la vitamina K, acenocumarina y warfarina, estos son vía oral. Y lo que me van a hacer, ¿se acuerdan de los factores de vitamina K dependientes? 2, 5, Casi los parasimpáticos. Entonces 2, ambas cambian el 3 por el 2 del parasimpático, 2, 7, 9 y 10. Y también me inhiben otras proteínas que actúan en la coagulación, que son las proteínas C6 y C de la coagulación. Entonces, acenocumarina y warfarina nacen en realidad como raticidas. De hecho, algunos raticidas todavía los tienen. Se dieron cuenta que había unas plantas, un trébol, y que había una enfermedad en donde las vacas que
pastaban donde estaba ese trébol, sangraban. Entonces obtienen el compuesto activo y a partir de ahí lo usan primero para hacer raticidas, para que los lugares donde había mucha infestación de ratas se desangren, y esto sigue pasando en los pacientes que se suicidan por raticidas, mueren desangrados. O tenemos el medicamento dosificado, con cuidado, que son acenocumarina y warfarina. Entonces estos, su rango terapéutico, sí tenemos forma de ver qué tan bien o mal está anticoagulado el paciente, y es a través de los tiempos de coagulación. El TP me da otro valor que sale de él mismo, que se llama INR, o Índice Normalizado Internacional, que este debe de mantenerse, es el producto de una división, y ese se debe mantener entre 2 y 3 para el paciente anticoagulado. Si el INR, el normal, el de un paciente que no está tomando nada, debe estar cercano a 1. Si un INR está abajo de 2, significa que al paciente le falta dosis de anticoagulante. Y si está por arriba de 3, quiere decir que está pasado de anticoagulante y que tiene mayor riesgo de tener hemorragias. Entonces, ¿cuál es lo malo de estos medicamentos? Que como son antagonistas de la vitamina K, cualquier cosa que coma yo y que tenga vitamina K me va a afectar en la concentración, o bueno, más bien no en la concentración, sino en el efecto del fármaco. Entonces, alguna vez, probablemente por ahí han oído que fulanito de tal le dio una trombosis y que fue el médico y el médico le dijo que no coma verduras. ¿Lo han oído? Sí, que no coma nada verde. Y es por esto, porque precisamente los alimentos verdes contienen vitamina K. Tenemos dos formas de hacer esto con los pacientes. Uno es no comas nada verde, u otro es mantén tu dosis de vegetales, pero tiene que ser constante. Porque a partir de ahí, si tú siempre mides y siempre pesas la ensalada que te comes, puedo ajustar tus medicamentos, pero tienes que ser muy disciplinado. Entonces, lo que es más fácil para muchos es pues no comas nada verde y mantente con tu medicamento. Ahora, también es un medicamento que interfiere en muchos fármacos con él. Por ejemplo, los AINES aumentan drásticamente su concentración. Los antibióticos también, anticonvulsivantes, casi todo me hace interacción farmacológica. Por eso tratamos de ya no utilizarlos tanto. Porque requieren la monitorización frecuente, porque requieren que el paciente sea disciplinado y que no esté tomando, que no le modifiquemos tanto los otros medicamentos. A pesar de eso, solo hay una situación en la que los mantenemos, porque los otros orales son mejores. Usamos estos porque son más baratos, y otra, porque sí hay una indicación en donde no son superiores en la anticoagulación, y es el síndrome antifosfolípido. ¿Alguien ha oído del síndrome antifosfolípido? Ajá, está asociado al lupus, o puede ser solo también, puede ser secundario. ¿Alguien sigue a nuestra primera dama de Nuevo León? ¿Ok? ¿Ven que se tiene que inyectar? Bueno, ella tiene síndrome antifosfolípidos, que es una enfermedad donde tiendes a hacer trombos. Principalmente las mujeres en los embarazos, porque que se trombosan arterias uterinas y entonces pierden los embarazos. Entonces, solamente en esos pacientes se tiene que utilizar antagonistas de vitamina K, claro, no en el embarazo, en el día a día, pero en el resto de los pacientes ya podemos utilizar los otros anticoagulantes. Entonces, nada más que sepan que estos sí los tenemos que vigilar, que el INR va de 2 a 3. No sé si me confundí un poco, pero entonces, ¿la vitamina K ayuda a que haya más colonias? Sí, por eso tenemos factores dependientes de vitamina K. Haz de cuenta que el 2, 7, 9 y 10 están en la circulación como alguien sin brazos. Y la vitamina K es quien carboxila, quien pone esos brazos con los que se va a unir al siguiente factor y va a ser la cascada. Entonces, ayuda a mejorar la coagulación. Y para el paciente que sangra mucho, entonces sí se recomienda. De verduras o de vegetales verdes. Esos son orales. Solo hay dos medicamentos, son warfarina y acenocumarina. Pero que han sido reemplazados por los anticoagulantes orales directos. ¿Orales directos son otros? Son otra familia que son más nuevos, los que llamamos nuevos anticoagulantes. ¿Ok? Entonces sigue siendo el de elección para SAF, para síndrome de anticuerpos antifosfolípidos.
Ok. ¿Qué pasa si un paciente estaba tomando acenocumarina o warfarina y tomó esa semana justamente, dejó de tomar sus verduras que sí se estaba comiendo y esa semana se enfermó y tomó antibiótico y tomó AINES y otros medicamentos que me hicieron que me subiera mucho el INR, que me subiera anticoagulara? Entonces el paciente tiene mucho riesgo de sangrado, sobre todo con caídas, ¿no? Otra vez, tiene que estar rota la manguera para que se salga la sangre. Entonces, si llega con hemorragia grave o mortal, primero le tengo que dar vitamina K de reposición, pero como el medicamento tiene una vida media de 72 horas y es antagonista, no va a ser suficiente. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hago con el paciente sangrando? Pienso en dónde estaba interfiriendo su hemostasia. Antagonistas de vitamina K, ¿en dónde intervienen? ¿Plaquetas? En la red de fibrina. Entonces, le transfundo lo que tenga fibrina, que es plasma. ¿Okay? Esa es la forma de tratar la hemorragia. Si un paciente viene, que es lo mismo, si un paciente viene sangrando y usa aspirina y no para de sangrar, ¿qué le transfundo? No, plaquetas. Si es aspirina, plaquetas. Si es anticoagulante, cualquiera lo puedo tratar con plasmas. Sí, lo que tienen los factores de coagulación. Ok, entonces, aquí tengo para el tratamiento de reversión, tengo los medicamentos precisamente que me hacen el efecto contrario. Primero tengo el plasma que puedo transfundir y que es más fácil y más barato para tratar al paciente. Segundo, tengo también medicamentos que tienen factores de coagulación que son sintetizados en laboratorio. Se llama Feiba, el medicamento hasta ahorita no tenemos otro, conserva la patente, que es un concentrado de factores vitamina K dependientes activados, o sea, tiene 2, 7, 9 y 10. ¿Cuál es el contra? Primero se calcula por kilo de peso, segundo el Feiba, un frasquito te cuesta 40,000 pesos, entonces mejor te transfundimos plasma. ¿Ok? Y si el sangrado del paciente viene porque se cortó, no estaba haciendo su comida, no sé, tuvo una cortada profunda y está sangrando mucho. Si es superficial la herida, si puedo poner una gasa, entonces le puedo poner ahí ácido tranexámico empapado y pongo para que no se, lo que se logra hacer de fibrina no se deshaga, para hacer un tapón. ¿Ok? Ahora vienen los nuevos anticoagulantes. Estos están bien tomados y los que actualmente preferimos para casi todo menos para SARS. Los nuevos anticoagulantes son medicamentos que actúan directamente en un solo factor de la coagulación. La mayoría actúan en el 10, ¿se acuerdan? Era el de la vía común. Entonces, los nuevos anticoagulantes son medicamentos que, a diferencia de los antagonistas de vitamina K, no requieren que el paciente cuide lo que coma, no tienen tantas interacciones farmacológicas, tienen como que todas las ventajas que no tienen la acenocumarina y la warfarina. ¿Cuál es la desventaja con ellos? Damos la dosis, anticoagulamos y confiamos en que va a funcionar porque no tenemos un estudio para poder tener su eficacia. Entonces, tenemos varios. El primero fue el Xarelto, el rivaroxaban, medicamento que inhibe, por eso la X del Xarelto inhibe el factor 10 de la coagulación y se utiliza dependiendo, la dosis es dependiendo de para qué lo vamos a utilizar. Por ejemplo, el paciente que tiene fibrilación auricular, que tiene mucho riesgo de hacer un EBC, le damos 20 miligramos una vez al día. Al paciente que ya se trombosó, le damos 15 miligramos 2 veces al día por 3 semanas. Y luego, que si les tocó un caso clínico de la trombosis venosa profunda con una tromboembolia pulmonar. Si se acuerdan, le dieron esta dosis, 15 miligramos 2 veces al día, 3 semanas, y luego pueden continuar con una vez al día 20 miligramos. Y por último tenemos a las trombosis normales, que son para profilaxis, que son 10 miligramos una vez al día. Son muy parecidos sus efectos. ¿Qué cambia? Cada cuánto lo doy.
por dónde se va a excretar, o sea, hay medicamentos que no puedo utilizar, ahorita lo vamos a ver con insuficiencia renal, pero básicamente tienen un perfil de seguridad muy parecido. Por riesgo de hemorragia y porque no los podemos controlar, hay uno que se ha hecho más famoso precisamente por ser el que menos riesgo de sangrado tiene, con igual efectos de antitrombóticos, que es el apixaban o el Eliquis. Entonces, ahorita es el medicamento de elección, sobre todo para los pacientes adultos mayores que tienen mayor riesgo de sangrado, es el más seguro. De estos, por ejemplo, la eliminación renal es dabigatran, un antagonista directamente de la trombina. Ese sí está contraindicado en pacientes con falla renal. En los demás se puede hacer ajuste de dosis. Y en apixaban, si ven, es el que menos eliminación renal tiene, entonces por eso también es de los preferidos. Ok. Y por último tenemos a las heparinas. ¿Qué hacen las heparinas? Grupo primero. No, los antiagregantes. Son anticoagulantes también. ¿Cuál es la diferencia con los directos y con los antagonistas de vitamina K? Bueno, también los otros. Sí, esos son los anticoagulantes. Ya está hecha, o estoy previniendo, o ya está hecha, y lo que estoy evitando es que se forme más. Pero estas, a diferencia de los dos que ya vimos, de los antagonistas de vitamina K y de los directos, esas no son tomadas, son inyectadas. Entonces, estas, por no atravesar, en el caso de la enoxa, no atraviesan placenta, no se acumulan en leche materna, son las de preferencia en embarazo y lactancia. Por eso si vieron el río que tenían cuando nació María, que estaba lleno de películas que eran de enoxaparina. ¿Okay? Pues son las preferidas durante el embarazo. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, básicamente tenemos de dos tipos. La heparina no fraccionada, que ustedes se van a pelear por ella cuando estén en el internado, porque es la que les sirve para tomar las gasometrías. Va a ser un medicamento que cuando lo usamos para anticoagular a un paciente, no para gaso, lo vamos a dar por vía intravenosa, y la verdad es que no les deseo que alguna vez lo den, porque quiere decir que no tienen enoxa o no tienen heparinas de bajo peso, y es un poquito complicada el estar vigilándolos. Pero la que más utilizamos son las heparinas de bajo peso molecular. ¿En qué cambian una y la otra? Básicamente nada más en el tamaño de la molécula. Entonces las heparinas de bajo peso molecular son fraccionadas, son heparinas que están cortadas y que lo que hacen es abrazar tanto factor 10 como antitrombina, y de esta manera lo inactivan. Hacen que el factor 10 se junta a la antitrombina e inactivan al factor 10, y con eso pues evitan que se siga formando la fibrina. Entonces, ¿qué ventaja tiene la heparina? Es el medicamento que utilizamos cuando un paciente se acaba, si se acuerdan en el caso precisamente el mismo caso de la trombosis venosa profunda, era un paciente que primero le pusieron heparina y ya luego le iniciaron el medicamento de rivaroxaban. Entonces, la ventaja es que inicia rápidamente su acción anticoagulante, que podemos titular la dosis rápidamente, y también tenemos un medicamento que me sirve para revertir su acción. ¿Qué tengo que saber de aquí? La heparina de bajo peso molecular, la enoxa, hay más praxi, dependiendo de la que haya, pero lo que nos utilizamos es la enoxaparina, la ponemos subcutánea, así como las insulinas, y la dosis depende si la queremos para prevenir, como en el caso de las mujeres embarazadas, o para tratar una trombosis que ya se formó. Para prevención es 1 miligramo por kilo de peso cada 24 horas, y para tratamiento 1 miligramo kilo de peso cada 12 horas. Entonces, si un paciente pesaba 80 kilos, le tocan 80 miligramos cada 24, cada 12, dependiendo de si le estoy previniendo o le estoy tratando. Y ya por último, hemorragias. Tenemos varios medicamentos que van a hacerla de los factores, sobre todo tenemos
utilizamos factores de coagulación hechos en laboratorio. ¿Para qué me sirve? Principalmente para enfermedades hereditarias tipo hemofilia, en donde el paciente por nacimiento viene sin algún factor de coagulación. Entonces tenemos los que tenemos disponibles: factor 8, que es el de la hemofilia A, factor 9, que es el de la hemofilia B, y esto el paciente se lo tiene que estar poniendo. Factor 7, que si se acuerdan la vía extrínseca iniciaba con él, entonces un factor 7 activado que es capaz de formarme por sí mismo fibrina. Me sirve mucho para los pacientes con hemofilia que ya me hicieron algún tipo de resistencia a los factores que 8 y 9, que sí llega a pasar muy frecuentemente. El FEIMA del que les hablé, el concentrado de factores vitamina K dependientes activado. Y también podemos utilizar ácido tranexámico, que era el antifibrinolítico, y otro menos utilizado, pero que teníamos más tiempo con él en México, que se llama ácido aminocaproico. Ahora, ¿cuál es el riesgo de utilizar estos? Mayor coagulación, trombosis. Entonces, por eso su uso debe estar bien justificado. Generalmente estos no los utilizan en primer nivel de atención, solo que sepan que existen. Otra vez, en contra son el precio que tiene cada uno de ellos. Los factores 8 y 9, dependiendo de la marca, andan entre unos 2.500 a 5.000 pesos el frasco. El paciente se pone por lo menos, paciente adulto, con unos 3-4 frascos en una aplicación. El FEIMA ya les dije. Y el factor 7 cuesta como 100.000 pesos el frasquito también. Y sirve 2 horas, que es la vida media del factor. Entonces, por eso les digo, no se utiliza tanto, se utiliza más, por ejemplo, el paciente posoperado de cardio, que sangró, ahí sí tienen su ubicación. Pero en el día a día no los van a ocupar, nada más que sepan que existe y que mejor pongo plasma si mi paciente se pasó de anticoagulante o pongo plaquetas si mi paciente se pasó de antiagregantes y sangre. Ok.